Bienvenido a todos. Las personas que no me conocen, pues yo soy uno de los fundadores de FSC y por estar trabajando tantos años en ese mercado de las recuperaciones y cobranzas, uno de mis hobbies es estar pensando y analizando realmente cómo el ambiente, la política, la economía va a afectar a nuestra industria. Y efectivamente uno de los temas, um, o sea, es una realidad que afecta fuertemente nuestra industria y, y, y como muchas cosas, el tema económico es uno de los temas primordiales. Obviamente afecta a nuestra industria. Y esa guerra comercial, aunque es una guerra comercial entre Estados Unidos y principalmente otros países, y muchos pensamos que aquí en América Latina pues estamos aislados del tema, realmente puede tener unos efectos colaterales muy fuertes. Um, eh, ¿Cómo se inició esa guerra comercial? Pues con el anuncio del gobierno de Trump de unos aranceles iniciales en marzo sobre el acero y aluminio, y luego en abril el anuncio del Día de Liberación, como se llamó ese día de Trump, um, que generó, donde puso aranceles desde el 10% en general a todo el mundo hasta el 47% sobre productos de Vietnam y otros países. Um, y eso tuvo un efecto inmediato en las bolsas. En los próximos días, desde 2 de abril, bajaron las bolsas 12%, una de las caídas más grandes en los últimos 10 años. Y ese tiene un efecto inmediato en el consumidor norteamericano por precisamente que la mayoría de ellos tienen sus ahorros pensionales invertidos en lo que se llaman cuentas 401(k), que normalmente están invertidos en la bolsa. Digamos, inmediatamente, y ese se ha ratificado después de varios sondeos, la confianza del consumidor en Estados Unidos efectivamente ha bajado fuertemente. Y todos sabemos que el consumidor ha sido el motor principal de la economía de Estados Unidos. Digamos, en este momento, como estamos, pues hay aranceles del 10% globales sobre cualquier importación de Estados Unidos, 145% sobre productos chinos. O sea, recientemente hubo un caso, una empresa estadounidense que importó $165,000 de producto de Estados Unidos y tuvo que pagar $225,000 en aranceles. O sea, obviamente esos productos van a subir de precio. Um, y pues hablaba de un arancel de 20% a productos de la Unión Europea. Lo más preocupante económicamente de este tema es que no era solo sobre, digamos, contendores de Estados Unidos en la economía mundial, pero también sobre aliados como Canadá, México y Europa y nuestros países en América Latina, que en general son considerados aliados. Um, Ahora, los únicos productos actualmente exentos de esas tarifas son los productos de México y Canadá, que entran bajo el Tratado de Libre Comercio, USMCA. Pero, digamos, igual se está hablando que esos productos, esos aranceles están solamente suspendidos por los próximos 90 días. Por el bajón tan fuerte que hubo en la bolsa y el valor de los bonos de Estados Unidos, precisamente Trump aplazó los aranceles generales, pero sí dejó el arancel de 10% sobre todos los productos que importan de otros países, a excepción de estos de México y Canadá, que entran por el USMCA. ¿Y qué son los efectos globales de eso? Pues hubo la caída en los mercados financieros. El Fed, que está en reunión estos días, digamos, ya le están diciendo que no va a bajar las tasas de interés porque va a haber un incremento en la inflación. Más, algunos analistas están diciendo que no va a bajar más las tasas de interés hasta el 2026, o sea, el año entrante.
Y este tiene una afectación inmediata sobre nuestros países porque las tasas de interés de Estados Unidos tienden a ser considerados como un piso para las tasas de la región. Por ende, si Estados Unidos tiene tasas de interés de 4.5%, pues nuestros países que normalmente cotizan las tasas son un par de puntos por encima, no van a bajar mucho más del 6-7%. Am, Claramente, eso por los riesgos de incremento de inflación. Ahora, ¿qué es ese riesgo de incremento de inflación? O sea, si las tarifas no están incluidas en los precios en Estados Unidos, a partir del momento que fueran incluidos, y esas tarifas, esos aranceles, son 5 veces más altos en promedio, solamente manteniendo el 10% de lo que eran los aranceles antes de abril. Eso significa que va a haber un incremento en los precios en los productos internos en Estados Unidos, que va a incrementar la inflación en Estados Unidos, que va a empujar las tasas de Estados Unidos y que también puede terminar afectando la inflación en nuestros países. Ahora también, JP Morgan y la mayoría de los bancos de inversión están ahora diciendo que el riesgo de recesión a raíz de precisamente la imposición de esos aranceles ha incrementado a mayor de 50%. En parte porque estiman que un incremento de 4% en las tarifas, en las aranceles, reduce la actividad económica en 1.4%. Digamos, hay una fuerte relación entre esos aranceles y la reducción de la actividad económica. Ahora, América Latina, y ya se ha visto, o sea, en México se está prognosticando una recesión este año ya. ¿Por qué? Pues hay una alta dependencia de nuestras economías con la economía estadounidense. Digamos, como se ha dicho en el pasado, Estados Unidos se resfría y a LATAM le da neumonía. Porque una gran parte de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos o se involucran en la cadena de suministro de Estados Unidos. Aunque podemos estar exportando cobre a China, ese cobre en China se utiliza para fabricar productos que se van a Estados Unidos. Si China no puede mandar esos productos a Estados Unidos porque los aranceles son tan altos, y la realidad es que en los últimos días ha bajado en 50% el número de buques que está llegando a los puertos en Los Ángeles, que es los puertos más importantes para todas las importaciones de la China. Ese significa que va a haber una reducción de producción de 50% de esos productos y por ende un consumo de 50% menos de las materias primas. El petróleo. Muchos de nuestros países también producen petróleo, Ecuador, Venezuela, Colombia. El 20% del petróleo del mundo se consume en Estados Unidos y 50% del consumo de Estados Unidos de petróleo se importa, principalmente de Canadá, México, Colombia, Venezuela, etcétera. También va a haber una afectación de parte del menor consumo del petróleo y sus productos derivados. El dólar ha tenido uno de los más fuertes devaluaciones en los últimos años. Está en un punto de sus puntos más débiles de los últimos 10 años. Y eso también a raíz de la falta de confianza, ¿sí? en la economía de Estados Unidos. Muchos inversionistas han movido sus inversiones a Europa. Y como hay una alta dependencia en general de nuestros países con Estados Unidos, también nuestras monedas versus el euro y otras monedas se han devaluado. De pronto, a excepción de Chile, ya que Chile tiene una situación de elecciones que viene este año y los pronósticos son principalmente que va a haber un cambio de gobierno y ese está generando un posible fortalecimiento de moneda local. También otro factor
que está afectando la moneda y las economías locales de nuestros países es que se está estimando una reducción fuerte en las remesas, precisamente por la combinación de la incertidumbre económica en Estados Unidos y el riesgo para los emigrantes irregulares de su posible deportación. O sea, si a mí me van a deportar de Estados Unidos, yo tengo que mantener más dinero en efectivo conmigo por si acaso. Y por ende no se puede hacer tanta remesa a nuestros países. Adicional a eso es todo el impacto fiscal que se puede tener. Si hay menos producción de minerales y petróleo, eso va a afectar las cuentas fiscales de nuestros países. Ya acá hablamos un poquito de, las remesas, espérame, pero se me cerró en la presentación. Hay un caída en el precio del crudo, como estaba comentando, que tiene que ver con primero un aumento de producción de parte de los países de OPEP, pero también principalmente porque se está previniendo una reducción de la actividad económica en Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores. Ha bajado un 15% desde enero. Y este nos va a afectar fuertemente en varios países. Colombia, hay una afectación fuerte porque entre 20 y 30% de los ingresos fiscales vienen de impuestos sobre la exportación de minerales o petróleo. Si baja el precio, baja los ingresos fiscales. Y en Colombia, por ejemplo, en particular, el presupuesto del 2025 fue hecho con un precio muy superior al precio actual y por ende el hueco fiscal se va a abrir aún más. Ese en particular va a afectar los países exportadores como Colombia, Ecuador y Venezuela. Los otros países netamente importadores van a tener un beneficio, o sea, Chile, Argentina, ¿sí? Porque obviamente van a poder comprar el petróleo más barato. Eso también ha expuesto una vulnerabilidad económica, ¿sí? Porque sí, uno piensa que no, yo estoy exportando a China, pero realmente no es que estamos aislados exportando a China materias primas de lo que pasa en Estados Unidos, porque precisamente los chinos exportan sus productos a Estados Unidos en gran parte. Um, y si no pueden, pues va a reducir la producción de esos productos. Um, so, y hay un factor adicional. Un alto porcentaje de las importaciones de nuestros países vienen de Estados Unidos. Si los precios en Estados Unidos suben, el valor de esos productos que nos exportan a nosotros también van a subir. Y por ende vamos a, por un lado, tener menos ingresos de nuestras exportaciones y las importaciones van a costar más dinero. Eso puede tener un impacto en ciertos países en particular muy fuerte. Y bueno, está la incertidumbre política. Ya vimos como en Canadá y Australia, aunque estaba proyectada que partidos del derecho iban a ganar las elecciones recientes que han tenido, terminaron siendo partidos del centro izquierda que terminaron ganando. Un evidente rechazo de parte de los electores de esos países a las políticas de extrema derecha de Trump y cómo está influyendo en sus países. En Canadá en particular, la amenaza de Trump de volverlos el Estado 51 de Estados Unidos generó mucho rechazo a los partidos políticos conservadores que estaban presupuestados para ganar las elecciones al principio de este año y en cuestión de 3 meses los liberales canadienses dieron la vuelta y terminó ganando Mike Carney las elecciones hace unos 15 días.
Entramos en América Latina también en un periodo de elecciones presidenciales, como el de Chile de este año, Colombia, Perú y Brasil en el año entrante. Entonces tenemos una, un momento político fuerte con presiones fiscales, con presiones económicas y un general rechazo de muchos sectores a nivel mundial de los políticos que se ven como alineados con los de Trump. Eso es una combinación muy complicado, potencialmente explosivo, que hay que tener en cuenta que puede cambiar proyecciones actuales sobre las elecciones de diferentes países. Aquí vemos ya a más detalle la participación de las exportaciones de Estados Unidos en la economía, en las exportaciones de cada país. So, en México, el 80% de sus exportaciones va para Estados Unidos. Por eso, inmediatamente, aunque México no ha sido, digamos, golpeado tan, digamos, como es parte del USMCA, todavía tiene su flexibilidad de mandar sus productos a Estados Unidos, pero puede haber una afectación muy grande si Trump, aún con los países de USMCA, decide subir los aranceles. Colombia un 30%, 29% de sus exportaciones van para Estados Unidos. Ahora más adelante vamos a ver de qué están compuestas esas exportaciones, que es un factor muy importante en definir estrategias de, de cómo mantener y reaccionar frente a esos problemas de cartera que puede generar. Perú el 17%, Chile el 16% y Brasil el 11%. Ahora, esas es exportaciones directas. Hay que tener el factor ahí que una gran parte de las exportaciones que uno manda para China terminan siendo utilizadas en productos uh, fabricadas por China para enviar a Estados Unidos. Y si ya no se puede mandar a Estados Unidos, obviamente ese nivel de producción se va a bajar. Lo que, ¿qué ha sido el impacto inmediato? O sea, por ejemplo, en un arancel del 10% a Chile, pues hay varios productos suntuarios que ya se está viendo reducción de producción, como salmón, frutas frescas, vino, que los consumidores en Estados Unidos, digamos, no están dispuestos a pagar un valor adicional para consumirlos y además, como tiene restricciones de flujo de caja y presupuesto, pues están comprando menos. México, pues ya hay una proyección de una recesión en el 2025 y ha sido atribuido principalmente a la imposición de esos aranceles. Colombia es el principal país que recibe nuestras exportaciones y aunque el gobierno ha hablado de impulsar, digamos, la exportación de estos productos a otros países, de cambiar la economía, puede fácilmente demorar 10 años en cambiar el modelo exportador. En realidad no es algo que se pueda hacer rápidamente. Y porque, digamos, no hay ningún país en el mundo tiene la base de consumidores que tiene Estados Unidos. Es un hecho de que si uno no puede seguir exportando a Estados Unidos por los costos, no es que uno lo va a reemplazar fácilmente con otro país. Y en Perú, alrededor del 70% de las exportaciones pueden terminar siendo afectadas precisamente por estos aranceles. Entonces ya estamos viendo que hay unos sectores exportadores que generan dinero importante para cada uno de nuestros países que puede terminar siendo afectadas. ¿Qué son esos sectores? En Chile, por ejemplo, cobre, o sea, es el valor, el sector más grande en términos de las exportaciones que va para Estados Unidos, en 6.000 millones de dólares. Pescados, crustáceos, moluscos, o sea, realmente comida
pero suntuario. El pescado no es algo que, que se necesita en su día a día necesariamente. Frutas comestibles, frutos secos, madera y manufacturas de madera y productos químicos inorgánicos y metales preciosos. Y como le comenté, el tema del cobre no solo es que de pronto en Estados Unidos va a haber afectado, pero también el cobre que se manda para China. Hay unos efectos colaterales que puede terminar siendo muy fuerte para Chile, que es un país de exportadora muy grande minera. Colombia, el principal exportación para Estados Unidos es relacionado con el petróleo y minerales, minera. También por ese volumen tan grande y que Estados Unidos es el consumidor más grande de petróleo en el mundo, no es que se va a poder encontrar fácilmente mercados sustitutos y no se puede seguir exportando. Adicionalmente está el tema de las refinerías que en Estados Unidos están diseñadas para refinar el petróleo del tipo que hay en Estados Unidos o que viene de Venezuela o Colombia. Y no es simplemente que yo puedo mandar mi petróleo para otro país y lo van a poder refinar. Um, o sea, se vuelve un mercado muy cautivo que va a estar afectado inmediatamente. Como vemos, los siguientes sectores, perlas, piedras preciosas, son productos definitivamente suntuarios, árboles vivos, plantas, flores. Pues viene, acabamos de tener San Valentín, que es el momento más grande de los floricultores, donde se hacen la utilidad. Afortunadamente, el año entrante hay que mirar cómo va a ser. O sea, definitivamente, si hay una recesión económica, si hay mayor inflación, si los consumidores se sientan agobiados por incrementos en precios, es poco probable que se van a gastar mucho dinero en flores. Eso se vuelve un sector que puede ser altamente golpeado. Café, obviamente. Ha habido muchas entrevistas con dueños de cafés en Estados Unidos que dicen que no hay forma que ellos puedan incrementar más los precios sin perder clientes. Por ende, ese es un tema que obviamente va a estar afectada porque pues la gente van a consumir menos café. México, México, que está muy entrelazado económicamente con Estados Unidos y Canadá, precisamente por el acuerdo del Tratado de Libre Comercio USMCA. Vehículos. Ahora, en recientes días, varias empresas fabricantes de vehículos en Estados Unidos como Ford han publicado sus resultados del primer Q y algunos, como Ford, han hasta dicho que no pueden generar una proyección del resto del año porque no saben cómo va a ser. La incertidumbre es tan grande y porque ellos están muy afectadas por los aranceles. Porque para fabricar un auto, en promedio, los partes del auto viajan hasta 4 veces entre las diferentes fronteras de México, Estados Unidos y Canadá. Y si por cada viaje tiene que pagar arancel, obviamente el costo para esos autos va a subir enormemente. Hay empresas que hasta han dejado de importar carros a Estados Unidos por los aranceles que han puesto, como Honda, que ya no va a vender carros importados en Estados Unidos y están perdiendo mucho dinero. Ese es un sector que va a ser muy fuertemente golpeado y ya está siendo golpeado inmediatamente. Maquinaria, reactores nucleares, calderas, equipos eléctricos y electrónicos y aparatos ópticos, fotográficos, técnicos y médicos. Ahora, lo que se ve de estos productos de México son muchos productos que utilizados a nivel, bueno, aparte de los vehículos y equipos eléctricos y electrónicos, si son televisores, pero si son otros equipos que se usan en las empresas, el principal golpe va a ser la incertidumbre. ¿Por qué? Porque uno como empresario no va a hacer inversiones grandes nuevos si uno no sabe si va a haber arancel o no va a haber arancel. En este momento, como les comenté, hay 90 días de suspensión de los aranceles más fuertes, pero
lo que los analistas estiman es en esos 90 días el gobierno de Trump no va a ser capaz de firmar todos los acuerdos que necesita firmar para no incrementar aranceles a muchos países. Entonces, lo que se está viendo es que en realidad va a haber incrementos grandes de aranceles a muchos países y esa probablemente va a aplazar por esos mismos 90 días mínimo cualquier decisión de inversión grande que va a hacer un empresario. Y por ende vamos a ver, y ya se está viendo en Estados Unidos, que hay muchísimo menor inversión, porque todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar. Y en nuestros países está pasando lo mismo. Si yo voy a hacer una fábrica para mandar o invertir en una plantación de aguacates o paltas para mandar a Estados Unidos, pues en este momento no lo voy a hacer porque no sé si mis paltas van a entrar con arancel, sin arancel y qué va a pasar. Realmente hay un freno muy grande a los negocios y a inversiones, y México, que produce muchos equipos que se utiliza en fábricas y en fabricación de productos, obviamente va a sufrir por eso. Perú también son frutos secos, cobre también, que es un país grande minera, prendas de vestir. Ese sí puede ser de pronto un tema positivo para el Perú, porque Perú tiene un arancel solo del 10%. Comparado con Vietnam y otros países de Asia que tienen aranceles de 47%, es posible que se pueda trasladar fabricación de prendas de esos países de Asia hacia el Perú para poder entrar a Estados Unidos con un arancel menor. Pero de resto, igual como los otros países que hemos visto, que tiene café, que tiene cobre, frutos secos, productos santuarios van a sufrir por la posible recesión, y los otros productos, en particular el cobre, minera y de petróleo, van a sufrir por reducción del consumo que va a haber por China no fabricando tanto producto y por el bajón económico en cuanto al petróleo y la reducción del precio. Ahora, por el otro lado, como ya comenté, Latinoamérica importa muchos productos desde Estados Unidos. Y como esos productos que exporta Estados Unidos hacia nuestros países van a incrementar en sus precios, porque para entrar a Estados Unidos va a haber un arancel mínimo del 10% ahora, y puede ser muchísimo más. Por ejemplo, el iPhone. En la mayoría de los países de América Latina, muchos productos tipo smartphone, iPhone, etcétera, vienen a América Latina a través de Estados Unidos. Esas cadenas de suministro van a tener que cambiarse, porque si el iPhone entra a Estados Unidos con un arancel de 145%, pues nadie va a comprar iPhones en América Latina con ese incremento en el precio. So va a haber una reorganización de cadenas de suministro para que los productos lleguen a nosotros, no a través de Estados Unidos, pero a través de terceros países donde no hay aranceles. Y obviamente eso no es un cambio que se puede hacer de un día para otro. Puede hasta generar algunos escaseces de ciertos productos en nuestros mercados hasta que cambian el cadena de suministro. Pero igual, un producto producido en Estados Unidos, por ejemplo, como maíz, que se exporta mucho a México, que se exporta mucho a Colombia, como los precios incrementan en Estados Unidos, porque tienen que importar suministros para producir el maíz, y la inflación incrementa en Estados Unidos, por ende los salarios incrementan, por ende el precio del maíz va a incrementar. Y como nosotros compramos ese maíz de Estados Unidos, pues obviamente vamos a tener un incremento en precios y también inflación también. Y aquí un resumen rápido de las diferentes importaciones que hacen los diferentes países de productos de Estados Unidos. Chile importa combustible, camiones, equipo minera que va a subir, productos farmacéuticos, plásticos, hierro y acero. Colombia, maíz, soja, aceite, fertilizantes y pesticidas.
sea, mucho producto, insumo para los cultivos agrícolas y eso va a tener un incremento en el precio que va a empujar la inflación. México también, ah, productos, aceites de petróleo, vehículos para motores, autopartes, circuitos, petróleo y diferentes equipos y aparatos médicos. 40% de sus importaciones vienen de Estados Unidos. Y Perú, el 19%, que también son insumos para la industria manufacturera, petróleo y también soja y otros productos agrícolas. Podemos tener un impacto en la inflación por estos productos. Y también las empresas que están involucradas en esas importaciones pueden tener impacto en sus negocios. Y eso es uno de los factores más importantes. Ya se está viendo en algunos mercados el impacto en la morosidad empresarial. En Estados Unidos ya está subiendo, y en otros países también se ha visto indicadores de eso. ¿Por qué están siendo más morosos las empresas? Pues tiene mayores costos operativos y menos rentabilidad primero. Eso se ha cambiado el balance de su rentabilidad porque están teniendo que importar a costos más altos y tratar de mantener su precio de venta porque si no los clientes de ellos se van para otro lado. Ha habido una caída en la demanda, o sea, como les comenté, o sea, con este nivel de incertidumbre, los empresarios no van a hacer inversiones grandes. Y también hay un mayor riesgo crediticio en los clientes, porque o sea, ha habido casos, un caso famoso, por ejemplo, Boeing, que China devolvió un par de aviones que estaban siendo entregados porque no los iba a recibir, porque China puso aranceles sobre productos americanos. ¿Sí? Aquí hay, sí, Boeing ahora tiene un par de aviones que no sabe qué hacer, porque pues muchos países han tenido retaliación a los productos americanos incrementando los aranceles sobre ellos. ah, y, y ese es otro nivel de incertidumbre que las empresas pueden tener. Estoy importando hoy de productos de Estados Unidos sin arancel o con aranceles bajos. Si Trump escala la guerra comercial, es posible que mi gobierno pone aranceles sobre esos productos. Al menos que mi cadena de suministro es de muy corto duración, yo no voy a hacer pedidos de Estados Unidos mayores a 60 días, porque pueden llegar y el mundo puede haber cambiado. ¿Y qué es el efecto en las empresas? Pues es tema de incertidumbre que frena la inversión y aumento en la morosidad de las mismas empresas. ¿Y cómo este afecta mis consumidores, o sea, los clientes finales de las entidades financieras, las personas naturales que adquieren créditos de consumo, o tarjetas de crédito o préstamos hipotecarios de mí? Pues si trabajan en empresas exportadores, pues especialmente los que se han especializado en exportar hacia Estados Unidos, pues puede haber un efecto directo en términos de menor producción y por ende menor empleo, por ende despidos. Aunque una persona puede tener un empleo estable en este momento, en, en menos de 3 meses va a existir ese empleo. Por ejemplo, flores, café, productos suntuosos, que pueden ser los más afectados y de forma más rápido por la falta de compra de consumidores de Estados Unidos. Las empresas importadores, como si yo trabajo en una empresa que importa productos de Estados Unidos y que esta empresa ya no puede importar porque los precios han subido por aranceles retaliatorios o porque mi socio en Estados Unidos incrementó los precios, yo tengo que pasar ese costo a mis clientes y por ende mis clientes van a comprar menos y voy a tener menos ingresos. La inflación, ¿sí? Incremento en precios va a empujar la inflación. En Colombia, por ejemplo, el maíz, si el maíz viene de Estados Unidos y se incrementa sus precios, va a tener un impacto fuerte en la inflación
al consumidor, porque hay muchos productos de maíz que consumimos, que utiliza ese maíz de Estados Unidos. Y ese va a tener una presión sobre el flujo de cajas, los hogares y en especial los de menos ingresos. O sea, inflación es particularmente nocivo a las personas que tienen menos ingresos y que tienen créditos. Porque si yo tengo, o sea, tengo que gastar un mayor porcentaje de mis ingresos en comida y productos que suben de precio rápidamente. Y por el otro lado, también tengo créditos que van de pronto con tasas variables que van a subir, porque si hay más inflación, se suben las tasas. So yo tengo una presión por lado y lado sobre mi flujo de caja que va a hacer más vulnerable mi familia y mis ingresos a la situación inflacionaria. Ya hablamos un poco más adelante de ese tema de tasa de interés. No va a bajar tan rápidamente como está presupuestado, pues los planes de inversión de las empresas tienen que reevaluarse, porque muchas empresas financian sus inversiones. Las familias que son dependientes de remesas, pues si reducen las remesas, porque hay más inestabilidad económica y hay inestabilidad migratoria en Estados Unidos, pues obviamente esas familias van a sufrir por la reducción de esos ingresos y obviamente el tema de empleo en sectores sensibles. Ahora, no es solo directamente en esos sectores, hay efectos indirectos. Por ejemplo, si hay reducción en el precio del petróleo, hay menos ingresos fiscales. Como hay menos ingresos fiscales, el Estado tiene que buscar ahorros. El primer lugar donde buscan ahorros son los proveedores del Estado. Un proveedor del Estado va a ver que va a haber menos proyectos de inversión del gobierno y el gobierno muy probablemente va a tratar de renegociar contratos reduciendo los precios para poder tapar su hueco fiscal. Digamos, hay presiones por diferentes lados y hay que tener esto en cuenta en entender los sectores que pueden ser afectados y que pueda afectar los deudores de esos sectores. ¿Cómo yo puedo trabajar este tema en mi estrategia de cobranzas? ¿Cómo lo puedo mitigar? Pues obviamente el primero es, y espero que hemos podido apoyarlos en esto, es entender qué sectores van a ser afectadas. Y los clientes que dependen de esos sectores los tengo que mantener en contacto y monitorear muchísimo más cercanos de otros clientes. O sea, sector cafetero, floricultor, minero, petrolero, agricultor, industrial, especialmente los que exportan hacia Estados Unidos. ¿Sí? Pero también los que exportan a China. Hay que tener en cuenta porque es muy claro que la producción en China va a bajar. Ya se está viendo esos indicadores en la economía chino. Los buques que llevan producto a Estados Unidos, como les comenté, ha bajado en 50% en las últimas semanas y obviamente la producción van a quedar con mercancía en las bodegas en China. No van a producir tanto más porque primero tendrían que vender las mercancías que tienen en las bodegas. Las empresas importadores de Estados Unidos en cada uno de nuestros países, esas empresas van a tener presión sobre sus finanzas y va a generar presión sobre los empleos en esos sectores. El gobierno por las presiones fiscales y especialmente los proveedores del gobierno y personas que dependen de las remesas. O sea, yo hoy día, usando, por ejemplo, nuestra plataforma de cobranzas, estaría definiendo estrategias especiales para clientes que trabajan en estos sectores para mitigar los riesgos. ¿Qué puedo yo hacer eso? Si yo tengo segmentado a esos clientes, puedo ofrecer proactivamente planes de reestructuración a esos clientes. ¿Sí? Aprovechar la liquidez actual, donde no hemos visto la afectación de esa guerra comercial, ¿sí? Pero que muy probablemente lo vamos a ver
en 60 días hacia el futuro. O si yo tengo un cliente que hoy día tiene mucha liquidez y está dispuesto a pagar una deuda que tiene, pues aprovéchalo y le genera un buen plan de pagos a corto plazo, ¿sí? Para saldar esa deuda y evitar un problema antes de que ocurra, ¿sí? Am, Ahora, los otros clientes que de pronto no tienen liquidez, pero que trabajan en esos sectores sensibles a la situación, yo tengo que monitorearlos manteniéndome comunicado con ellos por todos los diferentes canales digitales que existen, para que en el momento que tengan problemas se comunican conmigo antes de que el problema crece. ¿Sí? Tengo que estar mirando las noticias, tengo que estar validando esos diferentes sectores y tengo que estar diciendo a mis clientes, oye, ¿está bien? ¿Listo? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a un acuerdo de pago? ¿Lo vas a poder cumplir? ¿Sí? Y a los de menos en la mora administrativa, digamos, o preventiva, tengo que estar con mucho cuidado asegurando el contacto con estos clientes para que me paguen lo más pronto posible, porque en estos temas el tiempo se vuelve un peligro. ¿Sí? Primero hay que preparar y analizar los segmentos y definir herramientas de mitigación y estrategias de contacto. Hay que asegurar que uno tiene la data. O sea, para poder hacer eso, yo necesito saber de mis clientes en qué sectores trabajan, ¿sí? Y qué son los comportamientos riesgosos, ¿sí? Si tengo y de pronto puede terminar siendo un sector que yo no tengo identificada directamente. O sea, un sector que yo empiezo a ver que un porcentaje grande de los clientes que trabajan en ese sector me están empezando a entrar en mora y que no habían estado en mora antes, es una alerta para decir, oye, ese sector de pronto está con problemas, ¿sí? Hay que monitorear, mirar los perfiles de clientes, hay que tener la data en su plataforma de cobranzas para poder usarlo y analizarlo y segmentar utilizando esos datos. Hay que tener marca de sector o empleado en y la lista de las empresas que uno considera que pueden ser mayor riesgo, para poder hacer ese trabajo. Esa es parte de la implementación de herramientas tecnológicas adecuadas. O sea, una cosa es tener la data y la data cargada en una herramienta, y la otra cosa es obviamente ya configurar y definir las diferentes estrategias y planes de negociación y herramientas de mitigación para usar esos datos para que yo pueda lograr, o sea, proactivamente prevenir el problema antes de que me genere una bola de nieve. Entonces, actúas ya para proteger la cartera que puede tener una afectación más fuerte en los 90 días. Pues ya, y aquí ya pasó un mes desde esos momentos, hoy día tenemos 60 días. Y digamos, los últimos datos de los analistas son que efectivamente no van o sea, van a haber países afectados por los aranceles, no van a terminar de negociar todos los acuerdos que pretenden, pero tampoco que Trump va a, a renovar los 90 días otra vez. O sea, definitivamente estamos en un mundo donde va a haber más aranceles para exportar a Estados Unidos. Van a generar tropiezos en diferentes sectores y tenemos que ya estar trabajando en cómo prevenir que este me genere luego un problema en mi cartera, incrementando mis indicadores de mora. Súper importante pensar ya en cómo implementar eso. Nosotros con mucho gusto a nuestros clientes podemos apoyarlos en mirar esquemas de cómo implementarlo y obviamente mantener el contacto con sus clientes utilizando nuestros módulos de cobranzas digital para generar un contacto constante, pero no demasiado intrusivos, pero siendo precavidas en monitorear los incrementos inesperados de ciertos sectores de su morosidad.
Le agradezco mucho su tiempo. Espero que ha sido útil la discusión y estamos muy abiertos a cualquier pregunta que pueden tener. Am, pues tienen los contactos de nosotros y estamos a sus órdenes aquí. Bueno, Graham, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Esperemos que la información les haya sido útil para entender pues cómo esta guerra comercial tiene implicaciones directas a la cartera y a la cobranza en Latinoamérica. Y de paso aprovecho para recordarles que en Financial System Company llevamos más de 3 décadas ayudando a entidades financieras a transformar sus procesos de recuperación de cartera mediante soluciones inteligentes. Sabemos que cada entidad tiene desafíos diferentes y únicos y por eso nos gustaría invitarlos a que den el siguiente paso. Les proponemos agendar una conversación personalizada con nuestros expertos para analizar su situación particular, mostrarles cómo aplicar estrategias efectivas para mitigar riesgos, optimizar procesos y mejorar pues, sus indicadores de recuperación. Entonces, pueden ingresar al QR que están viendo en pantalla o a www.fsc-int.com o escribirnos directamente a los correos que ven en pantalla. Y gracias nuevamente por su tiempo y por su participación en este webinar.